Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel Peñalosa Pérez. Soy estudiante de la Universidad Tres Culturas. Actualmente curso el primer cuatrimestre de la carrera de Derecho. El día de hoy, con este video, daremos por terminada la asignatura de interpretación de textos y como proyecto final, el profesor nos pidió que tomáramos un tema de nuestro interés para desarrollarlo y del cual concluiríamos con la realización del presente video. Así que en mi caso decidí desarrollar el tema de tolerancia, pero he de aceptar que este tema me dio mucha más tela de donde cortar. Pero para entrar en materia, primero debemos de tener claro qué es la tolerancia. Pues según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de tolerancia es respetar las ideas o creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Respeto y tolerancia son dos términos que van de la mano, son dos de los valores humanos que más debemos priorizar y no debemos olvidar bajo ninguna circunstancia. Pues teniendo claro esto, ahora sabemos que tolerancia implica respeto, empatía, solidaridad. Nos ayuda a saber escuchar, observar y aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida, porque al final de cuentas todos somos diferentes y es ahí donde está la riqueza de este mundo, en su diversidad. También diré que la tolerancia es un hábito que necesitamos desarrollar en nosotros mismos, ya que este mundo sería un lugar mejor si todos fuéramos más tolerantes con aquel que es diferente, con aquel que es de otro país, otra cultura o habla otro idioma, con aquel que se viste distinto o tiene una religión distinta a la mía, aquel que tiene otras capacidades o discapacidades. Lo que es cierto es que si deseamos vivir en una sociedad tolerante, es fundamental el respeto a los demás. Y no nos engañemos, debemos reconocer que no es fácil poner en práctica la tolerancia, ya que nuestra tolerancia acaba donde termina nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestra zona de confort. Y es ahí justo donde empieza ese miedo que no nos permite avanzar o aceptar aquello que no entendemos o lo que nos parece diferente. Creemos que como es distinto puede ser malo. Ese miedo que se transforma en rechazo y en ocasiones, lamentablemente, en crítica o ataque. Pero ¿cómo darnos cuenta de esa línea tan delgada que existe entre tolerar y discriminar? Si la discriminación es un acto de trato desigual hacia una persona, un grupo social, por cuestiones como su cultura, sus creencias, su edad, su género, su clase social, y es ahí donde empezamos a ser intolerantes. Y esta intolerancia nos encierra en un círculo vicioso de pensamientos y de formas de ver la vida, y en ocasiones puede ser extremadamente malsano. Por eso es importante saber algunos tipos de tolerancia. En este caso mencionaré 4 que me parecen uno de los más fundamentales y leeré textualmente. Existe la intolerancia política e ideológica. Este consiste en el rechazo fanático de determinadas formas de pensamiento, visiones sociales o políticas. Intolerancia de género. En este caso es el rechazo en contra de las personas de un determinado género u orientación sexual, lo cual a menudo deriva en sexismo, homofobia o transfobia. También existe la intolerancia racial o cultural, y como su nombre lo expresa, dirige su odio hacia determinada raza por cuestiones como su piel, creencias, o porque simplemente son miembros de una cultura muy distinta a la mía, o a la propia, más bien. Intolerancia religiosa. Esta consiste en el rechazo intenso hacia alguna religión específica.
pero nosotros estamos obligados a tolerar lo intolerable, ya sea en lo social o en lo individual. Yo creo que no. Pero ¿qué pasa cuando la tolerancia me afecta personalmente y empezamos a permitir actitudes no muy agradables? Y eso nos lleva a preguntar, ¿por qué toleramos tanto? ¿Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta? Yo creo que muchas. Y más cuando empezamos a tolerar hábitos que no nos sirven, hábitos que sabemos que nos están afectando en nuestra vida o en nuestra salud, ya que no obtenemos los resultados que queremos. Un ejemplo muy claro sería el sobrepeso. O sea, ¿por qué el afán de maltratar nuestro cuerpo? Si ya sabemos que la comida chatarra nos hace daño, el ingerir el alcohol, las drogas. Sabemos que esos hábitos, pues, no son muy buenos para nuestra salud, pero aún así decimos, ¿qué tanto es tantito? Y empezamos a tolerar ese tipo de hábitos y puede desencadenar enfermedades crónico-degenerativas que nos ponen en riesgo nuestra vida. A esto le llamaremos tolerancia destructiva. Y la llevamos también no solo en cuestiones de salud, sino también en cuestiones de las relaciones, en relaciones destructivas, ahí donde nos hieren o nos limitan. Pero aún así toleramos ese tipo de acciones. ¿Pero por qué las toleramos? Pues porque muy probablemente cuando éramos pequeños lo veíamos y hasta cierto punto ya es una situación normal. Y este es un tema que hay que pensar profundamente y tratar de buscar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué tolero tanto en mi vida? Viendo las cosas desde este punto de vista, la tolerancia es como un veneno que nos quita un tiempo valioso en nuestras vidas, porque todos los días nos levantamos con la oportunidad de vivir un nuevo día. Pero si estamos viviendo una vida en la que toleramos demasiado, pues realmente no estamos viviendo, simplemente estamos pasando el tiempo. Y si ya sabemos que la tolerancia es una capacidad fundamental en nuestra vida y no solo en la relación que tenemos con los demás, sino con nosotros mismos. Ya que si somos inflexibles, esa intolerancia se manifiesta como una rigidez hacia las actitudes, ideas y comportamientos de los demás, pero también puede convertirse en una actitud extremadamente malsana con la cual nos castigamos a nosotros mismos por nuestros errores, por nuestras debilidades que mostramos hacia los demás. Pero, ¿cómo podemos desarrollar un pensamiento más tolerante? Pues según Pichon Rivieri dijo, el sujeto será sano en la medida que aprenda la realidad, en una perspectiva integradora y que muestre su capacidad para transformarla y transformarse a sí mismo. Pues bien, escuchando esto, debemos tener en cuenta que la tolerancia es, por tanto, la posibilidad de sobrepasar los niveles primarios del miedo, a la pérdida y al ataque, para instaurar un funcionamiento más armónico y equilibrado. Esto quiere decir que tendríamos que traspasar esa zona de impotencia y de miedo en la que hemos caído para comenzar a ver una situación desde una perspectiva de cooperación y no de competición, de producción y no de destrucción, desarrollando nuevos procesos de autoanálisis. Y es ese un cambio que vale la pena hacer, no solo para vivir en una sociedad más tolerante, sino sobre todo para vivir en paz con nosotros mismos. Por eso es importante recalcar que el tema de la tolerancia ha tenido una gran relevancia a lo largo del tiempo,
pues se han creado leyes que salvaguardan los derechos universales y libertades, como en su caso lo han hecho la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la UNESCO, y en México la Comisión de los Derechos Humanos, ya que en sus esfuerzos para promover la tolerancia, en el año de 1995 se declaró los principios sobre la tolerancia y la invitación en el año de 1996 a los miembros que observaran el día 16 de noviembre de cada año como Día Internacional para la Tolerancia. Así que me parece importante leerles parte de esa declaratoria que textualmente dice: toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Asimismo, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales obligatorios para México. Entre los derechos humanos se encuentran los civiles y políticos, como son los derechos a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a ser oída en juicio por un tribunal independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, a las libertades de tránsito, de religión, de pensamiento, de expresión, de reunión, de asociación, a participar en el gobierno de su país, a casarse, a fundar una familia, a la infancia, así como a la prohibición de la discriminación, de la esclavitud, de la tortura o de tratos crueles e inhumanos o degradantes. Asimismo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como son el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano. Pues como podemos darnos cuenta, la tolerancia es un factor importante para la vida diaria del hombre. Y para concluir, pues podemos decir que nos queda claro que no podemos cambiar a los demás, ya que al no aceptar la filosofía o verdad del otro, caemos en la intolerancia. Y esto a lo largo de la historia nos ha llevado a crear conflictos entre los individuos como entre las naciones, creando incluso hasta guerras. La tolerancia en ocasiones es muy fácil de aplaudir, pero también es muy difícil de practicar y de explicar, porque tiene que ver con un espíritu de unidad, tiene que ver con la cooperación y la interacción con los demás. En definitiva, nos quedamos con que la tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, a no tener miedo, a respetar a los que no piensan como yo, considerándolos como iguales. Siempre estar abiertos a nuevos aprendizajes, saber escuchar, ayudar y sobre todo a empatizar. Eso sí, debemos empezar a ser más tolerantes con nosotros mismos también, porque de ese modo estaremos preparados para hacerlos con los demás. Recordemos que todo a nuestro alrededor es aprendizaje. Todo a nuestro alrededor es diversidad. Solo tenemos que abrir los ojos con tolerancia y el mundo será un lugar mejor para todos. Hagamos un poco de introspección y de autocrítica constructiva como personas y no exijamos a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer por los demás. Bueno, pues esta sería la conclusión de mi tema. Espero haya sido de su interés y pues muchísimas gracias por su atención. Excelente día.